me estaba platicando con el licenciado Samayoa, y él me estaba comentando de que hay algún tipo hay muchas dudas con respecto al trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces, el licenciado Samayoa me mandó un mensajito hoy al final de la tardecita, y entonces él me decía de que había muchas dudas. Me voy a tomar unos 5 minutos para tratar de abordar este pequeño inconveniente. Ya con el día de hoy, la tercera vez que estamos haciendo la aclaración, y entonces por eso lo hago, para que todo quede claro y el licenciado Samayoa pues no tenga que estar, digamos, explicando uno a uno este tema, ¿verdad? Porque es un poquito a veces tedioso y laborioso estarle contestando a cada uno cuando lo podemos hacer aquí en la clase, ¿verdad? Entonces, el trabajo de investigación, voy a presentarles ahí el tema de cómo se llama, cómo se llama, por favor, de lo que es el programa. Vamos a proyectarlo en este momentito, déjenme hacer uso de esta cuestión acá. El programa, aquí está. Muy bien, entonces aquí tenemos el programa del curso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la famosa unidad número 1, ¿verdad? Aquellos que no sepan, porque en el otro grupo me preguntaban que a dónde encontraban esta información. Esta información está en el programa del curso, que se les compartió el primer día. También lo tiene en las forma de clase, lo tiene, y de la jornada nocturna, ¿verdad? La jornada diaria. Entonces ustedes ahí lo tienen, en este blog también está. Entonces ahí ustedes pueden ver, bueno, es que se ha vuelto un poquito complicado explicar esta parte. Yo les decía desde un inicio del primer día de clases, hablamos de este tema, trabajo de investigación, ¿verdad? El contenido es toda la unidad número 1. ¿Cómo comienza la unidad 1? Comienza con la definición, campo y fines de la contabilidad. Entonces ustedes tienen que ir a buscar una definición, tienen que investigar el campo de la contabilidad, los fines de la contabilidad, tanta información que hay sobre eso. Entonces ustedes tienen que plasmar eso en el trabajo de investigación. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Bueno, aquí dice que las normas internacionales de contabilidad NIC, ¿verdad? Eso tienen que investigarlo también. Pero para no hacérselas tan cansadas, yo le decía al otro grupo de que investiguen únicamente lo que se refiere al tema de los estados financieros, que es lo que nos va a interesar para efecto del curso, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa más que ustedes lean apropiadamente, que lean, que entiendan qué es lo que dice la NIC con respecto a los estados financieros. Entonces, es muy importante que ustedes lo hagan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ver en el curso de Conta 1, lo van a ver en Conta 2, lo van a ver en Conta 3, lo van a ver en Conta 8, porque ahí está la NIC la número 39, ¿verdad? Que es la que se refiere al tema de la contabilidad agrícola. Entonces ustedes tienen ahí, digamos, mucha información, pero para no irnos tan lejos, yo solo me interesa que ustedes aborden el tema de la norma internacional de contabilidad que se refiere únicamente a estados financieros, ¿verdad? Entonces, solo esa van a investigar ustedes, solo esa norma que se refiere a los estados financieros. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Alguien abrió su micrófono ahí, por favor, sería tan amable de cerrarlo. Ahora, ¿qué otra cosa está pidiendo, digamos, en la coordinación que se investigue? Se está pidiendo que se investiguen las normas, no sé por qué lo pusieron junto acá, pero debieron colocarlo separado, ¿verdad? Porque las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Son una cosa, ¿verdad? Son las normas internacionales generales, ¿sí? Generales. ¿Por qué son generales? Porque tienen aplicación únicamente en las grandes compañías, en las compañías multinacionales, ¿verdad? Y entonces hay otras normas que fueron hechas para los países como el nuestro, como Guatemala, todo Centroamérica y parte de Sudamérica también, México, ¿verdad? Entonces, estas normas internacionales de información financiera para pymes, o sea, ahí dice para pequeñas y medianas empresas.
que son las que prevalecen en estos países de nosotros, ¿verdad? En los países del área México para, ¿dónde le dijera yo? Hasta Argentina, ¿verdad? Probablemente. Entonces ahí ustedes pues van a ver que las normas que se aplican para la mayoría de empresas son las normas internacionales de información financiera para pymes, ¿verdad? Esta tiene 35 secciones. Y esta otra que les nombré anteriormente, que son estas, ¿verdad? Esas tienen únicamente 16 secciones, ¿verdad? Pero repito, son diferentes. Estas son unas, las generales, ¿sí? Porque está sombreado con azulito. Y lo otro que son las NIF para pymes, ¿verdad? O normas internacionales de información financiera para pymes, ¿verdad? Entonces son dos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes con estas dos normas, ¿sí? Con esto. ¿Qué tienen que hacer ustedes con esto? ¿Sí? Lo que tienen que hacer es tomar el título de cada una de las secciones. Por ejemplo, en estas normas, ustedes van a tomar, que tiene 16 secciones, ustedes van a tomar la norma 1, de estas normas van a tomar la norma 1 y le van a colocar el título. ¿De dónde van a sacar el título? Miren, ustedes buscan, ponen NIF en la red, en la internet, van a tener un chorro de lugares donde ustedes pueden, de sitios donde ustedes pueden investigar esto. Y les van a aparecer un listado ahí de normas. La 1 se refiere a esto, la 2 a lo otro, la 3 a lo otro, la 4 a lo otro. Entonces ustedes van a tomar ese título que aparece y abajo de ese título ustedes van a hacer un pequeño resumen de esa sección, un resumen de 10 a 15 líneas, no más, ¿verdad? De cada sección de esas normas. Entonces quiere decir que de esas normas ustedes van a hacer 16 resúmenes, ¿sí? Porque le van a hacer un resumen a cada sección. Entonces, ¿qué van a hacer con las NIF para pymes? Van a hacer exactamente lo mismo. Como son 35 secciones que tiene estas normas, entonces ustedes van a tomar la norma 1 de pymes, ¿verdad? Y le van a colocar su título y abajo colocan el resumen de 10 líneas que ustedes hicieron, ¿verdad? Ustedes interpretaron, ¿cómo fue que interpretaron ustedes la sección 1 de las normas para pymes? ¿Qué entendieron ustedes? Cuando leyeron eso, ¿qué fue lo que entendieron, verdad? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que investigar, que van a tener que hacer. ¿Qué van a ver con la NIF para pymes? ¿No? Con la sección 2, pues igual le ponen su título y le colocan su resumen seguidamente. Luego colocan la sección 3, le colocan el título y entonces van a tener luego el resumen de esa sección 3 y así se van hasta llegar a las 35 secciones, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con el código de ética o con la ética profesional? Pues ustedes investigan qué es la ética profesional, ¿verdad? Y hacen ustedes pues su pequeño esquemita ahí, qué fue lo que investigaron con respecto a este tema de la ética, qué es la ética profesional, un concepto ahí, ¿verdad? A qué se refiere, en fin, ustedes tienen que ir investigando ahí qué significa la ética profesional, un resumen que ustedes hagan de eso sería muy interesante, ¿verdad? Luego nos vamos al otro punto que dice el programa, que dice que ustedes tienen que ver cuáles son los requisitos legales para la inscripción y puesta en marcha de una empresa comercial e individual. Entonces ustedes van al registro mercantil, eso lo explica el primer día de clase, ¿verdad? Van al registro mercantil o investigan en la internet y entonces ustedes ahí están los requisitos. Pero ustedes pueden inclusive como anexo colocar un formulario, ¿verdad? Ahí en el registro de formularios y en la internet también, yo lo sé porque yo lo he investigado. Y entonces ustedes ahí pueden colocar una copia de un formulario que es donde van los requisitos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden fabricar un bonito trabajo ahí. Ley de actualización tributaria, decreto 10-2012, libro 1. ¿Qué tienen que hacer ustedes con esto? El decreto 10-2012 tiene varios libros, ¿verdad? Entonces ustedes van a ir a investigar únicamente el libro 1, que se refiere a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces ustedes vienen y agarran el artículo 1, pues se refiere a A, B o C. El artículo 2 se refiere a A, B o C. Un pequeño resumen ahí de lo que es, ¿verdad? Eso la misma ley se lo da, ¿verdad? A lo que se refiere cada uno, ¿verdad?
¿Qué van a hacer ustedes con el decreto 2450, ¿verdad? Que es lo que deben observar los contadores. Entonces ustedes van al decreto y hacen lo mismo, ¿verdad? Ven las partes importantes de ese decreto y ustedes van abordando los principales temas que incluye este decreto, ¿verdad? Y ustedes lo van resumiendo de alguna forma. No se trata de que ustedes copien todo el decreto, no, eso no, ¿verdad? Porque eso ya no me serviría de absolutamente nada que ustedes me copien todo el decreto ahí, porque eso ya lo tengo yo en la ley, ¿verdad? Interesa que ustedes lean un poco y vean qué puntos son los medulares, los más importantes de este decreto, ¿verdad? Cómo afecta a los contadores, qué son los tenedores de libros, etcétera, algún tipo de investigación que ustedes hagan en este decreto. Luego tienen ustedes lo que es el acuerdo del directorio, ¿verdad? De la SAT. Entonces ustedes investiguen ahí cómo está conformado y ahí les va a ir diciendo el acuerdo. Alguien que lea, pues va a ir encontrando lo que contiene ese acuerdo. Entonces ustedes lo ven y lo van plasmando en su trabajo, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué van a hacer con la ley de fortalecimiento al emprendimiento? Pues tienen que hacer ustedes, ¿sí? Un resumen de la ley, ¿verdad? Lo más importante. No necesito que me copien tampoco toda la ley, ¿no? Eso a nadie le sirve, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que darle una leidita a esa ley y hacer un resumen donde ustedes coloquen, pues, lo más importante, lo más relevante de eso, ¿verdad? ¿Qué artículo del Código de Comercio modificó? ¿Qué dice el artículo tal? ¿Cómo afecta, digamos, a las empresas? Digamos, ¿qué es el fortalecimiento al emprendimiento? ¿Qué es, verdad? ¿Qué pretende? ¿Cuál es el objetivo? Temas como esos, ¿verdad? Entonces, ustedes son buenos investigadores, yo sé que lo van a hacer muy bien, y estos son los temas que ustedes tienen que investigar, ¿verdad? Repito, es todo el contenido de la unidad uno del trabajo del programa del curso de contabilidad uno. Ahí está todo el contenido. Muy bien. Punto final. A, a terminar con esto y vamos a presentar, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Perdón? Johnny, Ah, sí, buenas Lick. noches, compañero. Fíjese, Lee, que el inconveniente que estoy viendo que aquí tenemos más de 130 compañeros y solo me han enviado el listado de 3 grupos. Vaya, mire, jóvenes, esto es bien preocupante. Lick me lo comentó hoy, buena tarde, ¿verdad? Es preocupante porque aquí hay 120, 130 alumnos, ¿verdad? 120, pónganle que estén asignados en este salón. Entonces tienen que haber 13 grupos. Si a estas alturas del partido no le han reportado, ni siquiera han ingresado, no han conformado sus grupos, están mal, porque ahorita ya deberían estar investigando. Yo les dije desde el primer día de clase que conformaran, que como el licenciado Luis Amayoa no estaba, porque no lo habían nombrado, pues obviamente ustedes tenían que irse adelantando en este tema, conformar sus grupos, y si no tenían, pues que el licenciado lo iba a hacer más adelante, pero que ustedes ya comenzaran a investigar sobre los temas, porque el contenido lo tienen ustedes ahí desde el primer día, ¿verdad? Entonces, sí es preocupante de que en este momento ustedes no tengan grupos todavía, porque tienen que nombrar a un coordinador, y ese coordinador va a ser quien va a repartir qué va a hacer cada uno, ¿verdad? Porque ni modo que solo uno va a hacer todo el trabajo y los demás bien, gracias. No, se trata de que el coordinador a cada uno para que cada uno vaya investigando una parte del trabajo y lo va con la persona que va a hacer como la integración de todo el trabajo y vayan pues, ¿verdad? Elaborando lo que tienen que hacer. Pero si a esas alturas del partido los que no tienen grupo no saben ni qué hacer o qué había que hacer, si es preocupante. Por favor, necesito que Lisa Mayoa ya tenga para el próximo la semana, el día lunes, ya tengan conformados, y si no todos los grupos, y ya estén presentados los coordinadores, ¿verdad? Para que ustedes puedan. Anthony y Alexis están levantando la mano. ¿Qué quiere, ¿qué quiere Alexis? Perdón. Bueno, no sé, están levantando la mano ahí, pero bueno, Licenciado, buenas noches. Una ahí están, pregunta, sí, disculpe, dígame, dígame. ¿por qué medio se le envía el listado, licenciado? Licenciado Luis. Ahí están colocando. Mire, Jessica Vázquez colocó aquí el chat del WhatsApp. Aquí está, mire, aquí está el link, ahí pueden ustedes tenerlo, ¿verdad? Bueno, yo los dejo con el licenciado Samayo. ¿Cómo se llama? Él puede en este momento hacer toda la comunicación con ustedes ahí.
yo lo voy a nombrar a él ahorita como un enlace directo ahí para que él pueda contestarle sus chats y todo ahí ahorita en esto. Ahorita lo voy Pues gracias, Lick, ya les estoy respondiendo aquí al chat. Ok, perfecto. Aquí lo voy, de todo modo, lo voy a añadir como coanfitrión, oye, para que usted pueda tomar la batuta ahí con los compañeros. Lick, buenas Bueno, Gracias, noches. muy sí. amable. Ok, vamos a dejarlo aquí porque tenemos que avanzar con los temas y el link pues, los puede atender muy bien, digamos, despuesito de clase o por el medio del WhatsApp también lo pueden abordar, ¿verdad? Muy bien. Entonces le voy a presentar en este momento el material de clase para que puedan ahí ir teniendo su lectura junto conmigo, ¿verdad? Entonces vamos a tomar esto, voy a colocarme aquí en el material de clase de... Ok, aquí ya lo tengo. Entonces se lo voy a proyectar en este momentito. Ok, ahí está entonces, compartido el material. Los que no tengan, por favor, aquellos que no tengan todavía el código para ingresar a la plataforma de Classroom del Salón 201, por favor, aquí está el código, ¿verdad? YTOF2FD. Por favor, aquellos que no lo tienen, repito, pueden tomarle una fotografía o anotarlo por ahí en alguna su cuestión y entonces lo pueden hacer. Muy bien, entonces nos quedamos el día martes, nos quedamos ahí, perdonen que les pase esto muy rápido, pero quería presentarles ahí a los que no tienen entonces esta parte, ¿verdad? Muy bien, nos habíamos quedado entonces el día martes nos habíamos quedado con este ejercicio, ¿no? Y les dije que lo hicieran. No sé si alguien lo hizo, que lo pueda platicar un momentito con nosotros. Alguien que haya hecho este ejercicio, poniendo en práctica un poquito lo que era la terminología de la cuenta que la vimos el día martes. Alguien de los 125 que están ahí conectados hizo la tarea. Buenas noches, Buenas Lick. noches, sí, digan. Primero la dama y Sí, luego yo los hice. compañeros. Sí, díganme. ¿Qué hizo Sí, adelante. Gracias. cuando dice nominar la cuenta? ¿A qué se refiere? Es colocarle el nombre de... Colocarle el nombre a la cuenta, ¿verdad? Entonces, en este Ujú. caso, como nos dijeron que la cuenta era proveedores, pues lo colocamos el nombre de la cuenta aquí encima de la T gráfica, ¿verdad? Proveedores. Y dice también que el lado izquierdo de la cuenta tiene un lado izquierdo que se llama debe y un lado derecho que se llama haber. Entonces lo colocamos de una vez acá para que lo puedan observar. Bien, ¿qué hacemos cuando dice abrir la cuenta con 80,000 quetzales? ¿Qué hacemos ahí? ¿O qué hizo algún compañero o la compañera que estaba participando? No sé si ella va a concluir con todo. Sí, no hay problema. Yo le podré Sí. decir alguna Va, una ok, parte y perfecto. mi Diga. compañero la otra parte. Para abrir la cuenta, como es pasivo, se tiene que colocar el valor en el lado del haber. Perfecto, ¿verdad? 100 puntos, ahí está. Cuando dice abrir la cuenta, como es una cuenta de pasivo, como ya lo dijo la compañerita, hacemos la anotación de los 80,000 quetzales en el lado del haber. Muy bien, ¿qué más? Cuando dice abonar, debemos de restar, entonces en este caso se coloca en el debe. Uy, no. ¿Alguien más que quiera apoyarme a Va la en el compañerita? haber, Va licenciado. en el haber El como Va en el haber, pasivo, ¿verdad? El ¿verdad? haber, porque es Ok, abonar. ok. Abonar una cuenta independientemente que sea una cuenta de activo o de pasivo, oigan bien esto, ¿verdad? Independientemente. Si fuera una cuenta de activo o de pasivo, como en este caso, abonar una cuenta significa, según la teoría que ustedes tienen ahí, en la terminología de la cuenta, significa hacer una anotación en el lado del haber, independientemente, repito, que sea una cuenta de activo o de pasivo. Abonar una cuenta significa hacer una operación en el lado derecho de la cuenta, ¿sí? Entonces, en este caso, los 40,000 van anotados en el lado del haber, ¿verdad? Acá, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Muy bien, punto 4. Ok, Alguien que me ok. diga qué hizo con el punto 4. Se pone en el lado del debe los 50,000. Se anota en el lado del debe, ¿verdad? Cargar una cuenta significa hacer una anotación en el lado del debe. Entonces colocamos los 50,000 quetzales acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí estamos. Vamos con el 5. Dice establecer el saldo de la cuenta. ¿Qué hacemos ahí? Sumar ambos
Sumar ambos lados, licenciado. Sumar ambos lados, ¿verdad? Entonces, en este caso, sumamos el debe, solo hay 50,000, entonces colocamos en el total 50,000. En el caso del haber, en el lado del haber tenemos 80,000 más 40,000. Entonces, sumamos esas dos cantidades y nos da un total de 120,000 quetzales. Ahora sigue el punto número 5. ¿Qué hicieron ahí? Perdón. La diferencia. Sí. Sacar la diferencia, ¿verdad? Sacar la diferencia. Ya sumamos acá ambos lados, el debe y el haber. Ahora determinamos el saldo. ¿Qué hacemos con esto? Al lado donde suma más o la cantidad que suma más, que en este caso son 120, le vamos a restar la cantidad que suma menos, que son 50,000 quetzales. Entonces, por diferencia nos da 70,000 quetzales. 70,000. ¿Sí? Ok. Lo colocamos en el lado donde suma menos, así dice, ¿verdad? La teoría que ustedes tienen así dice, ¿verdad? Cuando estamos balanceando la cuenta, aquí ya estamos en el 6, balanceando la cuenta. Ya determinamos el saldo, que son 70,000 quetzales. Ahora balanceamos la cuenta, que es el punto 6. Balancear la cuenta significa colocar el saldo donde suma menos. ¿Dónde sumó menos? En el lado del debe, ¿verdad? Porque únicamente sumó 50,000 quetzales. Entonces le colocamos los 70,000 acá. Entonces con eso ahora ya decimos 50,000 más 70,000. Entonces nos da 120,000 quetzales, ¿sí? Entonces aquí estamos balanceando la cuenta, ¿verdad? Entonces aquí decimos 120,000. Como ya teníamos 120,000, solo lo bajamos. Y aquí tenemos 120,000 quetzales, ¿verdad? Ya tenemos aquí 120,000 en el lado del debe y 120,000 en el lado del haber, ¿sí? Ahora dice en el punto 7, cerrar la cuenta. ¿Qué hacen ustedes ahí cuando cierran la cuenta? Trazar dos líneas. Trazar dos líneas horizontales y paralelas, ¿verdad? Debajo de los saldos o donde están las cantidades que ya están saldando la cuenta, ¿verdad? Balanceando la cuenta. Entonces trazamos dos líneas horizontales y paralelas debajo, ¿verdad? Y por último dice reabrir la cuenta. ¿A qué se refiere esto, compañeros? Con el saldo, o sea, la diferencia entre el haber y el debe, hay que reabrirlo en el lado del haber. Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Vamos a ver, ¿por qué? Porque su saldo fue acreedor. Perfecto, ¿verdad? Eso faltaba aquí. Lo que determinamos acá fue un saldo acreedor. ¿Alguien que me diga por qué es acreedor? Porque se adquiere una Porque obligación. el haber es mayor que el debe. Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. Es un saldo acreedor porque el lado del haber suma más que el lado del debe, ¿sí? Si ustedes leen ahí su terminología de la cuenta, ahí van a encontrar cuando es un saldo acreedor, ¿verdad? Ahí dice que es un saldo acreedor cuando el lado del haber suma más que el lado del debe. Y aquí se vino a comprobar eso, ¿verdad? Por lo tanto, lo que decía el compañero hace un momentito, o la compañerita, no recuerdo, que dice que es un saldo cuando estamos reabriendo la cuenta, ¿verdad? Eso es en el siguiente periodo contable. Entonces colocamos el saldo donde le corresponde. ¿Y dónde le corresponde? Le corresponde en el lado del haber. ¿Por qué? Porque es una cuenta de pasivo, que generalmente su saldo va a ser, su saldo va a ser siempre acreedor, dice, ¿verdad? Por lo tanto, se coloca aquí porque es el lugar donde le corresponde. ¿Por qué? Porque es el lado que sumó más en el periodo anterior, ¿verdad? Alguien se preguntará, y bueno, ¿y por qué está aquí entonces? Se colocó aquí porque es necesario colocarlo aquí porque necesitamos balancear la cuenta para cerrarla, ¿verdad? Por eso se coloca acá, pero eso no le quita su naturaleza, ¿verdad? Que sigue siendo un saldo acreedor. Por eso, como ya dijeron ustedes, se coloca en el lado del haber. Muy bien. Vamos entonces a la unidad número 4. Ya al final de eso que vimos ahorita fue la unidad 3. Y la unidad 4 es esta. La unidad 4 es completamente teórico. No hay nada de práctico acá, ¿verdad? Todo es teoría. Me urge un poquito terminarla el día de hoy porque realmente, digamos, tenemos que llegar a la unidad 5, que es donde vamos a ir viendo ya la parte práctica, ¿verdad? Que necesitamos porque ya vienen los laboratorios y tenemos que ir ahondando en eso, ¿verdad? Entonces, la partida doble. La partida doble, pues aquí tienen ustedes todo su
toda su definición, ¿verdad? Pero a mí me interesa que nos ubiquemos acá. Dice que es el método que se utiliza para llevar las cuentas de operaciones mercantiles por medio de una doble operación. O sea, todo lo que ustedes tienen ahí, el párrafo. Dice que es el método para llevar las cuentas de las por medio de una doble operación, ¿verdad? O sea, y entonces para esto, para explicar todo esto, o su fundamento de todo esto, entramos en sus principios. La partida doble tiene 5 principios y los vamos a ver aquí a continuación. Entonces dice el primer principio, no hay cargo sin abono. Quiere decir que cuando hacemos una operación, aquí nos vamos a referir a esto que dice acá, cuando hacemos una operación deal en la empresa, vamos a decir cuando hay una compra o venta de mercadería, lo que sea, siempre tiene que tener un cargo y un abono, ¿sí? Si yo compro, por ejemplo, un vehículo, que es el ejemplo que hemos estado utilizando, si yo compro un vehículo, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí una cuenta que se llama, de cargo que se llama vehículo. Y voy a tener una cuenta de abono que se llama caja y bancos, porque estoy pagando al contado. Entonces yo cargué vehículos y abono caja y bancos, ¿verdad? A eso se refiere el primer principio fundamental. Segundo, no hay deudor sin acreedor. Claro, cuando yo compro un vehículo, tomando el ejemplo del caso anterior, del principio anterior, si yo estoy comprando un vehículo, ¿quién va a ser el deudor? Yo porque yo estoy comprando, ¿verdad? Y dice que también tiene que haber un acreedor. ¿Quién va a ser el acreedor? El que me vende, ¿verdad? O sea, si yo fui a la agencia a comprar un vehículo, ¿sí? Y yo fui a la agencia, entonces yo soy el deudor. Y la agencia de vehículos, ¿verdad? Entonces es el acreedor. Son ellos los que están proveyendo de un vehículo, ¿verdad? A mi persona. Entonces yo soy el deudor y también la empresa que está vendiendo es el acreedor. Principio 3. Dice que el monto de los cargos es igual al monto de los abonos. ¿A qué se refiere este principio? A que, por ejemplo, si el vehículo que yo estoy comprando y que hemos usado acá en estos otros principios de ejemplo, dice que si yo compro un vehículo en 100,000 quetzales, yo tengo que usar una cuenta que se llame vehículos y va a tener un valor o un cargo de 100,000 quetzales, ¿verdad? Y va a haber otra cuenta que se llame caja y bancos, ¿sí? Caja y bancos, que es la cuenta que yo voy a abonar. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando salida a 100,000 quetzales. Ahora, si yo vengo y yo digo caja y bancos 90,000, en ese caso se está violentando el principio este, ¿verdad? De la partida doble. ¿Por qué? Porque el monto de los cargos tiene que ser igual al monto de los abonos. Repito, si yo compré un vehículo de 100,000, el cargo que yo hago en la cuenta va a ser de 100,000 y el abono que yo voy a hacer en otra cuenta, que es caja y bancos, va a ser de 100,000 quetzales. A eso se refiere. 4. Siempre existe una cuenta que recibe y una cuenta que entrega, por supuesto, ¿verdad? Lo que decíamos. Si yo compro un vehículo, la cuenta que recibe, ¿verdad? La cuenta que recibe va a ser vehículos, ¿sí? Y la cuenta que entrega va a ser caja y bancos porque compré al contado. Si yo compro al crédito, voy a utilizar la cuenta documentos por cobrar, porque generalmente las agencias lo hacen a uno firmar un documento que se llama letra de cambio, que es donde uno se compromete a pagar más adelante. Entonces a eso contablemente se le conoce como documentos por pagar. Entonces, repito, este principio dice que tiene que existir una cuenta de cargo y una cuenta de abono. El 5 dice que todos los valores al salir o entrar lo harán bajo el mismo título de la cuenta. Si yo compré, si yo cargué una cuenta de vehículos con la cantidad de, cargué una de vehículos, entonces, sí, le voy a dar a ese vehículo. Entonces, la cuenta que tengo que usar tiene que se hará bajo el título de la cuenta que utilizamos cuando se cargó ese mismo título, cuando se compró el vehículo, ¿verdad?
No puedo yo utilizar una cuenta cuando yo venda, tal vez en 2 años más adelante, o 5 o 10 años más adelante, no puedo utilizar yo otra cuenta, ¿verdad? Que no sea la cuenta de vehículos, ¿sí? Igual si hubiéramos comprado un mueble, mobiliario y equipo, cuando yo venda ese mobiliario y equipo y necesite darle de baja o de salida, entonces tengo que utilizar la misma cuenta que utilicé, mobiliario y equipo, ¿verdad? Refiere al principio fundamental. ¿Alguien que tenga alguna duda? Vamos con la teoría del cargo. No, por eso no me detengo mucho, porque ustedes teoría lo pueden analizar, lo pueden ir leyendo y analizando, ¿verdad? Ahí despacito. Entonces dice que la teoría del cargo del abono dice que todas las operaciones, digamos, que se realizan en el lado izquierdo de la cuenta se llama debe, ¿verdad? O sea, eso ya lo vimos, que el lado izquierdo se llama debe y todos los registros que se hagan, que se efectúan en el lado derecho de la cuenta llamado haber, ¿verdad? Entonces, vemos esto, que la cuenta tiene un cargo, un lado izquierdo se llama debe y un lado derecho que se llama haber, ¿verdad? Eso ya lo habíamos platicado, pero aquí lo izquierdo que se vamos a retomar y es la teoría del cargo y del abono. Bien, dijimos que le colocábamos o le nominábamos a una cuenta, digamos, el nombre de la cuenta, ¿verdad? Y dice que esa cuenta tiene un lado izquierdo que se llama debe, ¿sí? Cuando decimos que esta cuenta se llama debe, también todo lo que se refiere al cargo, a los cargos, a todas aquellas operaciones o anotaciones que hacemos al lado izquierdo de la cuenta, se va a llamar cargo, ¿verdad? Se le denomina cargo. Cuando utilizamos el término, escuchen ustedes el término débito, estamos oyendo lo mismo, ¿verdad? Estamos haciendo o escuchando que se está haciendo una operación en el lado izquierdo de la cuenta que se llama debe, ¿verdad? O lo que es lo mismo, estamos haciendo un cargo a la cuenta, ¿verdad? O una acción en el debe de la cuenta. Cuando utilizamos el término deudor, nos estamos refiriendo a que el saldo de esta cuenta perdido, ¿verdad? A operaciones, ¿verdad? Del lado del debe. El débito, cuando escuchamos cargo, débito, estamos hablando de hacer una anotación en el lado del debe. Cuando utilizamos el término deudor, nos referimos a que las operaciones consignadas en el lado del debe son mayores a las del lado del haber. Muy bien, haber es el lado derecho de la cuenta. Cuando escuchamos hacer un abono a la cuenta, nos estamos refiriendo a hacer una operación en el lado del haber. Cuando escuchamos el término crédito, estamos haciendo o escuchando una operación en el lado del haber. Y cuando escuchamos el término acreedor, nos estamos refiriendo al saldo de la cuenta, que es cuando las operaciones suman más que el lado del, ¿verdad? Muy bien, son algunas denominaciones que reciben ambos lados, ¿no? El lado izquierdo, que es el debe, recibe, el lado del haber recibe esto. Aquí hay una parte muy bonita que es el término de lo devengado y de lo percibido. También tenemos un ejemplo aquí para ver cómo se contabiliza o cuándo se considera un gasto y cuándo es una cuestión de lo percibido. Aplica este término de lo devengado en lo que es lo contable. Pero yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan, porque algunos no lo entienden, ¿verdad? ¿Qué es lo devengado? ¿Qué es lo percibido? El término de lo devengado se utiliza con mucho, o sea, cuando estamos hablando de un tema laboral, por ejemplo, ¿verdad? Usted no ha devengado ese sueldo, le dicen a uno, ¿verdad? Usted no tiene devengado eso porque no ha llegado a la empresa o qué sé yo. Entonces, se usa mucho en la terminología laboral, ¿verdad? Pero es un término que aplica en todos los aspectos de la contabilidad. Entonces, el método de lo devengado y el método de lo percibido son, digamos, son diferentes, ¿verdad? Uno trabaja de una forma y otro trabaja de otra forma.
Y yo con un ejemplo muy sencillo les voy a explicar a ustedes en qué consiste el método de lo devengado y el método de lo percibido. Por ejemplo, ustedes son propietarios de una finca y entonces tienen llaman a dos trabajadores. Dicen, yo necesito que ustedes vayan a chapear en ese monte que está ahí en mi finca, que ustedes lo vayan a chapear. Y yo les voy a pagar a ustedes 100 quetzales. Por el día de trabajo yo les voy a pagar a ustedes 100 quetzales. Bueno, está bien. Ese trato se hace a las 7 de la mañana, por supuesto, en la mañana, ¿verdad? O un día antes, como se quiera. Lo que pasa es que, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a estos trabajadores, o ustedes le dicen a estos trabajadores, bueno, aquí están, vayan, aquí está el asadón, si no tienen, ¿verdad? Vayan a chapear ahí, ¿verdad? O el machete, ¿verdad? Y se van los campesinos, ustedes vienen como dueños de la finca y le pagan los 100 quetzales a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, en ese momento se está utilizando el método de lo devengado, ¿verdad? Ahí estamos utilizando el término devengado. ¿Por qué? Porque se está pagando hasta en el momento cuando ya está concluido el trabajo el cual encomendó a estos campesinos, ¿verdad? Entonces, ya habían trabajado todo el día para tener el derecho de poder cobrar esos 100 quetzales. A eso se le conoce devengado, ¿sí? Eso es devengado, tener el derecho a cobrar, ¿verdad? Eso es lo devengado. Por eso se usa mucho también ejemplos, por ejemplo, de ventas al crédito, ¿verdad? Cuando ustedes, por ejemplo, venden una mercadería al crédito, ¿verdad? No obstante, no están recibiendo un dinero en el momento de la venta, ¿sí? Se contabiliza una cuenta que se llama clientes, ¿verdad? Cuando vendemos mercadería al crédito, se utiliza una cuenta que se llama clientes. En ese momento se está generando un derecho cuando estamos facturando. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho de cobrarle a nuestro cliente en una fecha futura, pero lo dejamos registrado porque la venta ya se hizo. Se le entregó la mercadería a esta persona y nosotros no estamos recibiendo ni un centavo, pero sí ya estamos utilizando una cuenta y la dejamos registrada como una cuenta de la, ¿verdad? Que es lo mismo, diríamos, que una cuenta caja y bancos. La diferencia es que en uno tenemos un documento, una factura, y en el otro pues tenemos el efectivo propiamente, ¿verdad? Pero entonces a eso llego, ¿verdad? Que estos empleados, estos que pasar todo el día trabajando para tener derecho a ir a cobrarle al patrono, que son ustedes, ¿verdad? Los 100 quetzales que habían pactado al inicio del día. El otro lado, en el caso de lo percibido, ¿verdad? Estaríamos utilizando el método de lo percibido. Llegan los campesinos, llaman ustedes a los campesinos y les dicen, miren jóvenes, yo quiero que ustedes vayan a chapear esa parte de mi terreno y entonces yo les voy a pagar a ustedes 100 quetzales. El mismo ejemplo del anterior, ¿verdad? Yo necesito que ustedes vayan a chapear y 100 quetzales a cada uno. Muy bien, entonces le dicen que está bien. Pero él les dice, mire jóvenes, fíjense que yo realmente no me voy a retirar porque tengo que ir a la ciudad y entonces pues fíjense que no puedo estar, digamos, con ustedes aquí al final del día. Por lo tanto, yo les voy a pagar a ustedes de una vez. Entonces, en ese momento, a la mañana que ellos no han hecho nada, él les paga de una vez. Entonces, les está pagando en una forma anticipada, ¿sí? Que es una de las características de este método, de lo percibido, ¿sí? Y de vengado, aquí lo mencionamos, ¿verdad? Que dice que se está pagando en forma anticipada. Entonces ustedes vienen y le entregan 100 quetzales a cada uno de los dos campesinos que les van a hacer ese trabajo. Pero como ustedes ya le están pagando a ellos, en ese momento ellos ya tienen el dinero en la bolsa, ya está perdido el dinero, ¿verdad? Porque ustedes ya lo tienen, es decir, los campesinos ya lo tienen en la bolsa.
No se lo han ganado, no lo han devengado, pero el dinero ya lo tienen ellos en la bolsa. Ese dinero a ellos no les pertenece, porque no es de ellos. En ese momento todavía ese dinero es del patrón, es de ustedes, porque únicamente lo que hicieron ustedes fue pagarle, darle el dinero en una forma anticipada, ¿sí? Entonces a eso se le conoce como percibido, porque ustedes están percibiendo el dinero, ¿sí? De un trabajo que todavía no han hecho, no han realizado. Entonces, ¿qué pasa en este caso, verdad? De los trabajadores, se va a hacer su mandado a la capital, ellos van al campo y trabajan todo el día y al final pues se van para su casa, ¿verdad? Ya no tienen necesidad de cobrar porque ya cobraron anticipadamente. El patrono ya les pagó anticipadamente, ¿verdad? Entonces ahí al final de la tarde, cuando ellos ya trabajaron, ya entonces ahí que ellos ya tenían el derecho de cobrar, pero es hasta el final ¿verdad? Sin embargo, ellos habían recibido al inicio del día el dinero por el trabajo que todavía no habían hecho, habían pactado, ¿verdad? Muy bien, y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, cuando hay un ejemplo, perdonen, hay un ejemplo, eh, por la redundancia, hay un ejemplo donde se habla de la suscripción de un contrato, en donde se dice que el propietario del bien, digamos, del local comercial, ese propietario le cobra en forma anticipada a otra persona, al que está contratando, ¿verdad? Al que está recibiendo el bien o está pagando por ese local. Entonces, el dueño del local le cobra de forma anticipada en 6 meses, ¿verdad? Porque dice que el contrato es por 6 meses, del 1 de octubre del 2021 de octubre a marzo del 2022. Ese es el periodo que abarca todo el contrato, todo esto que tenemos aquí, ¿verdad? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Entonces ahí tenemos 6 meses. Por cada mes, pues van a pagar 1,000 quetzales, se van a pagar 1,000 quetzales. Total del contrato son 6,000 quetzales, ¿verdad? Porque es el total que se va a pagar por los 6 meses. Muy bien, entonces aquí tenemos esto. Ahora, cuando el que va a usar el local le paga en forma anticipada al dueño del local, en ese momento está, digamos, el dueño del local recibiendo ese dinero. Aún no es de él, no le pertenece, pero ya lo tiene en la bolsa. Va a usar el local, se lo está pagando de una forma anticipada, ¿verdad? Entonces el dueño del local recibe en ese momento únicamente, recibe el total de esos que son 6,000 quetzales. Entonces, ¿qué va pasando con la contabilidad? Cuando va venciendo cada uno de los meses, octubre, noviembre y diciembre, se va convirtiendo en meses de vengados, ¿sí? En meses de vengados. ¿Por qué? Porque cada uno se va venciendo, va finalizando, ¿verdad? Quiere decir que yo ya utilicé ese local por el mes de octubre, por el mes de noviembre y también por el mes de diciembre. Entonces, al final del periodo contable, que es el 2021 que estamos trabajando, al final de ese periodo contable, que es diciembre de 2021, ya tenemos 3 meses vencidos, ¿verdad? Ya tenemos el derecho, ¿verdad? De contabilizarlo como un gasto, porque ahora sí, ya se venció. Yo ya utilicé ese local durante 3 meses. Entonces, eso para mí ya está devengado, ¿sí? Ya lo puedo contabilizar como un gasto del periodo 2021, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los otros meses? ¿Verdad? Esos meses se van a devengar hasta en el periodo 2022. Aquí lo dice el ejemplo, ¿verdad? Hasta en el periodo 2022 se puede decir que esos meses de renta que se están pagando ya van a estar devengados. Pero al 31 de diciembre del 2021, estos 3 meses quedan todavía como percibidos, ¿verdad? Como un pago anticipado que se hizo en el mes de octubre del 2021, que fue cuando inició el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre este método? ¿Alguien que tenga alguna duda? Miren, este tema es bien amplio, pero es conciso a la vez, ¿verdad? Con el ejemplo que yo les di
de los campesinos, creo yo que se puede palpar así muy bien cuando un método, cuando es algo devengado y cuando algo está siendo percibido, ¿verdad? Licenciado, una pregunta, Sí, ¿y eso dígame. en dónde lo trabajamos o cómo o en qué momento lo llegamos a utilizar? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, esto comúnmente se utiliza cuando hay este tipo de contratos, ¿verdad? Cuando alguien tiene un local que lo está tomando en arrendamiento, pues obviamente en algunos casos se va a dar esto, que se pagan en forma anticipada, tal vez no 6 meses, pero sí tal vez un mes. Hay contratos que dice que el pago se debe hacer de forma anticipada. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos contratos de arrendamiento, casi que la mayoría dice que la forma se debe de hacer de forma anticipada. Así lo dice, ¿verdad? El contrato. Entonces ustedes van a ver en la mayoría, dice así, que se tiene que hacer el pago en forma anticipada. Entonces cuando los pagos son, aunque sea un mes, cuando el pago es de forma anticipada, nosotros cargamos una cuenta que se llama arrendamientos pagados o alquileres pagados por anticipado, así se conoce la cuenta, alquileres pagados por anticipado. En este caso, como se pagaron 6,000 quetzales de arrendamiento, cargamos alquileres pagados por anticipado, 6,000 quetzales. Ese va a ser el total del pago que hicimos en forma anticipada. Si fuera un mes, pues van a ser 1,000 quetzales, ¿verdad? Pero los contratos, repito, generalmente tienen esta cláusula donde dice que el pago debe ser de forma anticipada. Entonces, en la contabilidad cargamos alquileres pagados por anticipado, 1,000 quetzales, ¿verdad? Al final del mes, cuando ya está vencido, cuando ya se venció, entonces hacemos una partida de regularización, le llamamos nosotros, cuando cargamos entonces la cuenta alquileres vencidos, ¿sí? Que son un gasto, con abono a la cuenta alquileres pagados por anticipado. Entonces es una forma como de regularizar esa cuenta que cargamos al inicio del mes, cuando yo pagué, ¿verdad? Cuando uno paga, carga, en este caso que es un alquiler pagado por anticipado. Esta cuenta es una cuenta de activo, ¿verdad? No es una cuenta de gasto, es una cuenta de activo. Entonces, por eso se carga esa cuenta. Y luego, conforme va venciendo, se va haciendo una partida de regularización para ir cargando el gasto, ¿sí? En ese momento se convierte en devengado, porque ya está utilizado, ya se usó ese local comercial por 3 meses, en este caso, ¿verdad? 3 meses que ya están, repito, devengados. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Todo bien, licenciado. ¿Todo bien? Sí, licenciado, todo bien de momento. Muy bien, ok. Hay muchos casos, muchos ejemplos que podríamos dar, pero yo creo que lo más digamos, sencillo, lo más simple es eso, entender cuándo es un pago anticipado, ¿verdad? Se refiere a que eso estamos viendo, digamos, o percibiendo algo. Mientras que cuando se paga algo de una forma vencida, se refieren a lo devengado, ¿verdad? Muy bien. Hay otro temita aquí que es la diferencia entre ingreso y producto, ¿verdad? ¿Qué es un ingreso y qué es un producto? Miren, algunos confunden mucho este término, ¿verdad? De hecho, algunos dicen que es lo mismo, ¿verdad? Un ingreso que un producto. En algunos casos podría ser. Para un, para un carterista, pues un ingreso sí es un producto, ¿verdad? Porque pues no le costó nada más que sí, unas 2 cuadras ahí de carrera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablando en términos, digamos, mercantiles o en términos, digamos, de contabilidad, ¿qué es cuando hay una venta? Aquí dice que se vendió un lote por 5,000 quetzales al contado, ¿verdad? Entonces, esa factura que nosotros hicimos por la venta de este lote de mercaderías que tiene un valor de venta de 5,000 quetzales, ojo bien, valor de venta de 5,000 quetzales. Entonces, ese va a ser mi ingreso, 5,000 quetzales. Pero acá continúa diciendo el ejemplo que el costo de esa mercadería que se vendió es de 3,000 quetzales. ¿Qué significa eso?
que cuando yo compré esa mercadería en alguna época del año, yo pagué 3,000 quetzales, pero la vendí en 5,000, ¿sí? Entonces, quiere decir que el costo de esa mercadería que yo vendí es de 3,000 quetzales. Por lo tanto, el producto, ¿sí? El producto que yo obtuve por la venta de esa mercadería, de ese lote de mercaderías, fue únicamente de 2,000 quetzales. Quiere decir que eso fue lo que yo gané, ¿verdad? Aquí le vamos a colocar a ganancia, ¿sí? Porque esto es una ganancia, ¿sí? Ganancia, ¿por qué? Porque es lo que yo estoy ganando, es lo que a mí me quedó después de hacer la venta, ¿verdad? Pero es lógico de pensar que un comerciante nunca va a vender al precio que compra, ¿no? Ese es el negocio de él, ese es el objetivo de él. Comprar barato y vender caro, ¿no? Ese es el objetivo de todo comerciante. ¿Por qué? Porque ese precio que él está fijando a una mercadería, pues debe de ir la ganancia que él pretende, ¿no? Entonces aquí tenemos que el ingreso que él tiene por la venta, la factura que él está haciendo, que ya lleva incorporada la ganancia. El costo más la ganancia que él pretende, ¿verdad? Entonces a eso se le conoce como ingreso. Muy bien. ¿Alguien tiene su micrófono por ahí? Se lo voy a cerrar porque hay un poquito de interrupción. Por aquí creo que había algo. No sé si alguien por ahí, sino que me haga por alguien de apagar su micrófono porque se oye un ruidito ahí al fondo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces acá tenemos esa situación, ¿no? Que la diferencia en ingreso es lo facturado, es el precio de venta, pero el producto es lo que nosotros ganamos después de haber restado el costo de lo que estamos vendiendo, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda con esto, jóvenes? Y que eso quiere decir que el producto y la ganancia viene siendo lo mismo. El producto de ganancia es lo mismo, por eso estos son como sinónimos, pero lo que sí es Que, diferente es ¿qué es lo que estamos viendo acá? Diferencia entre el que ingreso, también podría ser utilidad. Bueno, le podríamos que llamar es utilidad. utilidad. Sí, es correcto. La Ah, ya. utilidad, pues es lo mismo que la ganancia, ¿verdad? Es correcto. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna Licenciados, duda? disculpe. Sí, dígame. Ejemplo, ahí lo está poniendo en como sencillo, ¿verdad? Porque fondo también ahí para ganar los 2,000 tendrían que también el tema de los impuestos y otras cuestiones, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí, ahí va todo. Digamos, en los costos van los impuestos, van los fletes. Más adelante, cuando veamos los estados financieros, el estado de resultados, vamos a ir viendo ese temita, ¿verdad? Cómo es que, por ejemplo, aparecen ahí los impuestos también, ¿verdad? Eso es lógico, pero aquí, digamos, es muy sencillo, ¿no? Costo en la mercadería y todo. Ya poniéndole todos los colochitos que lleva esto, pues sí, aquí va el costo, van los impuestos, el pago de sueldos, en fin, ¿verdad? Van todos los costos que generamos para lograr vender un producto, ¿verdad? Entonces, pero es un poquito más adelante, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna otra inquietud con esto, por favor? ¿Alguna duda? ¿No? Todo bien, licenciado. ¿Todo bien? Ok, Todo bien. perfecto. Ahora viene otra pequeña concepto aquí, diferencia entre lo que es egreso y gasto. Es bueno que lo sepamos porque muchas veces somos contadores públicos, me refiero a los que van a seguir la carrera de contadores públicos, o también podría ser los administradores de empresas, muchas veces utilizamos malos términos, ¿verdad? Entonces hay gente que se da cuenta que estamos utilizando malos términos, ¿verdad? Entonces tenemos que desde ya ir aprendiendo eso, ¿verdad? Diferenciar qué es un ingreso y qué es un producto. Diferencia entre egreso y gasto. Entonces, el egreso, dice acá, el parrafito que tienen ustedes aquí, que es toda la entrega de o salida de efectivo. Eso es un egreso. Todo lo que sale, todos los cheques que emite una empresa todos los meses, el total de cheques son salidas de todos. Todos los pagos que hacen mediante cheque o en efectivo, ¿verdad? Son salidas de efectivo. Son egresos, ¿verdad? Todos los cheques que se emiten son egresos, son salidas de efectivo. Entonces,
El problema es de que no todas las salidas de efectivo constituyen un gasto, ¿sí? No todas, repito, no todas las salidas de efectivo, ya sea mediante cheque o en efectivo, son gastos. ¿Verdad? Y acá alguien dirá, pero si todo lo que yo saco es para pagar, ¿verdad? Pero no. Puede ser que yo un gasto, que un cheque lo emita para pagarle a la empresa que me vendió una computadora, ¿verdad? Y una computadora no es un gasto, es un bien, por lo tanto es un activo, ¿sí? Eso ya lo platicábamos cuando hablábamos del término del patrimonio, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos del patrimonio? Dice que una computadora o un vehículo, como está el siguiente caso acá, dice que un vehículo es un bien y un bien es un activo. Pero cuando yo compro un activo, una computadora o un vehículo, me estoy refiriendo a una inversión, ¿verdad? No es un gasto, es una inversión. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque todos son egresos, son salidas de efectivo, pero no todas las salidas de efectivo constituyen un gasto. ¿Cuándo es un gasto? Pues un gasto es cuando hacemos un pago de sueldos a los empleados. Eso sí. Eso sí es un gasto porque es una salida que ya no tiene retorno, ¿verdad? ¿Sí? Ya no tiene retorno. Eso va directamente al estado de resultados como un gasto. Cuando pagamos energía eléctrica, también, ¿verdad? Es un gasto, porque es lo que gastamos de luz en el mes. El servicio telefónico también constituye un gasto, ¿verdad? El pago del alquiler, ¿verdad? De que estábamos hablando hace un momentito, constituye un gasto, pero constituye un gasto, ojo, ¿verdad? Y aquí vamos a aplicar el término de lo devengado y de lo percibido, pero es un gasto, ¿sí? Cuando ya se ha vencido. Cuando pagamos anticipadamente no es un gasto, ¿verdad? No que es un pago realizado anticipadamente. Entonces acá, este pago de alquiler se refiere a los alquileres vencidos, ¿verdad? Entonces, cuando es un gasto, cuando es un pago de un sueldo, de un servicio, ¿verdad? Entonces, eso sí es un gasto. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero cuando compramos un bien, esto es una inversión. Repito, no obstante, en ambos hubo una salida de efectivo. ¿Sí? Muy bien. Aquí habla un poquito de esto, pero esto ya lo habíamos platicado y ustedes lo van a investigar también un poquito, ¿verdad? Y con eso terminamos la unidad 4, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo teórico ya lo concluimos hasta esta parte. Así es que el próximo fin de semana, por favor, vamos a entrar a la unidad 5. Tiene un poquito de teoría, pero muy poco. Sabroso, como dicen los contadores, ¿verdad? Ya nos aburrió el con tanto demás. Esa teoría, pues ahora entramos al tema de unidad de práctico, una mención entramos y registrables. Eso lo vamos a ver, si Dios nos permite la vida, el próxima semana. Así es que, por favor, atentos ahí, ustedes avanzando con su trabajo de investigación y también leyendo su mapa de apoyo que tienen para el curso, ¿verdad? El examen parcial entra hasta la unidad número 5, donde vamos a ver operaciones contables, ¿verdad? Ya estoy seguro que el coordinador del curso va a ir compartiendo algunos laboratorios para que lo vayamos haciendo de acuerdo al avance de las clases, ¿verdad? Que vayamos teniendo. Ok, entonces si alguien no tiene alguna inquietud por ahí, sí, dígame. Licenciado, Dígame, una pregunta. dígame. Es en relación con la investigación. Sí, dígame. Fíjese que a mí me tocó investigar las NIF para pymes, volumen 2, pero ¿cómo podemos diferenciar el volumen 1 con el volumen 2? Es que recuérdense que las NIF para pymes tienen 35 secciones, ¿sí? Podría estar en diferentes volúmenes, y un libro impreso que no hayan impreso en diferentes volúmenes, pero se refiere al tamaño. Pero una sección de una NIF puede tener 2 volúmenes o medio